Bienvenidos de nuevo al curso que se llama La Teología del Pacto. Estamos en la lección 9. Vamos a empezar con oración. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos has dado para estudiar este tema tan rico, tan beneficioso, tan lleno de gracia. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que tú nos has dado para iluminar nuestras mentes y también para modelar nuestro albedrío para que nosotros nos sujetemos a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdame a mí a enseñar de manera eficaz, clara y beneficiosa para todos los oyentes y para la edificación y promoción de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Empezamos a leer desde el versículo 1 en el capítulo 3. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y en los corazones. Bueno, primero que nada vamos a explicar lo que está pasando aquí. Ustedes saben que en esos días y también en nuestros días, cuando un pastor, un apóstol, un servidor llegaría a cierta iglesia local, tuvo que llevar consigo cartas de recomendación de parte de otras iglesias o parte de algún apóstol. Y aquí Pablo está diciendo, está bien, esta carta con papel y tinta está buena, pero hay algo mejor. Y el tipo de carta a la cual Pablo se está refiriendo en este párrafo es la carta del fruto de su ministerio en el corazón y en las vidas de la gente que ha sido influenciada por el ministerio del apóstol Pablo. Y en verdad una persona puede ser ordenada y puede recibir su título con papel y tinta, soy pastor ordenado, pero en verdad la evidencia o la gran recomendación de ese pastor no es ese papel, sino es el grupo de discípulos que se han beneficiado de su ministerio. En verdad, ellos son su carta. Por primera vez en el Nuevo Testamento encontramos una comparación entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Especialmente en el versículo 6, Él nos ha capacitado para ser servidores. La palabra ahí, vamos a ver, es diakonus en griego, traducido diácono al español, servidor de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pablo está haciendo una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. Pablo está encomendando su ministerio a los corintios al final del versículo 5. Nuestra competencia proviene de Dios. Y los versículos que siguen exponen la frase, pues Él nos hizo ministros o servidores de un nuevo pacto. En griego la palabra diakonus, kaines, diadekes, grammatos, allá neumatos, traducido. Servidores del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata,
pero el Espíritu da vida, según el versículo 6. Entonces, eso puede ser un poco controversial, pero hay que entender el propósito, ¿verdad?, de la ley. A veces la gente, aun los evangélicos, vamos a la ley y tratamos de obedecer la ley para ser justificados o ser salvos. Pero en verdad eso no sirve porque eso nunca era el propósito de la ley. Pablo usa la palabra aquí, mata. La ley mata, porque la ley solo nos revela la santidad de Dios, nos revela lo que Dios en verdad nos exige y en un sentido bastante formidable nos condena, nos mata. ¿Una pregunta? Yo pienso que en la versión de la Biblia Reina Valera clara, con otras palabras, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos acaso que presentarles a ustedes o pedir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos. Nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Esto aclara bastante porque él hace ese énfasis. No es escrito en tablas, es en el corazón. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ese énfasis tiene que ser relevante, es en nuestro corazón, como creyentes, nosotros somos las cartas. Sí. Muy bien dicho. Entonces hay mucha teología aquí. En primer lugar, es que hay que tener cuidado de no menospreciar la palabra de Dios, porque algunos leen esto y dicen, solo tengo que andar por el Espíritu, no me importa la palabra. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que la ley tenía su función muy buena. La ley es buena, dice Pablo en Romanos 7. La ley es espiritual. La ley es perfecta. La ley revela la santidad de Dios. La ley revela mi pecado. Pero la ley sirve no para darme vida. La ley sirve para matarme, para condenarme. Y luego, pero la ley es útil para revelarme estas cosas. Pero por eso Pablo está comparando la eficacia de la ley o del pacto mosaico, que tiene su uso, es muy útil, pero también está comparando esto con las promesas del nuevo pacto de Jeremías, de Ezequiel, que dicen que Dios va a escribir la ley en nuestro corazón y también va a poner su espíritu dentro de nosotros y hasta resucitarnos de la muerte. Sí, está claro, y él lo confirmó diciendo que él no vino a derogar la ley, sino a hacerla cumplir. Exacto, es cuestión de entender la función. Exacto, muy bien. Aquí dice las notas de nuestro profesor. Pablo en los versículos 7 a 11 está demostrando la superioridad del ministerio del nuevo pacto por señalar distinciones entre el viejo ministerio y el nuevo. La vieja administración, hablando de la ley, fue una de condenación, muerte y gloria pasajera, mientras el nuevo ministerio es un ministerio de justicia del Espíritu Santo y uno de gloria permanente. Muy bien. Y también el profesor cita este párrafo de Gerhardus Voss. Pablo en el Nuevo Testamento es el gran expositor de la bisección fundamental, en la historia de redención y revelación. Él habla no solo de los dos regímenes de ley y fe,
pero aún se expresa a sí mismo en forma consecutiva de declaración. Después de que ha venido la fe, no es sorprendente, entonces, que encontramos en Pablo la distinción formal entre el nuevo diadeque pacto y el antiguo diadeque pacto. El nuevo pacto, el cumplimiento de las profecías de Jeremías y el antiguo pacto. Entre el nuevo pacto que tenemos con Jeremías y el antiguo pacto que tenemos con Moisés. Entonces Pablo está marcando una distinción. Aquí tenemos un contraste entre dos administraciones religiosas, una de la letra, la ley, y una del espíritu, una de condenación y una de justicia. Y en el versículo 14, Pablo habla de la lectura del antiguo pacto. Muy bien, vamos a aclarar esto un poco más, como vamos. Pero aquí también hay otra frase que tenemos que discutir un poquito. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo en leer y antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Entonces, el profesor está citando esta palabra leer porque algunos interpretan esta frase de otra forma. Algunos intérpretes dicen que Pablo, por el uso de esta frase, no se refiere a los escritos literales del Antiguo Testamento, sino a una actitud legalista, un sentido de justicia propia en su manera de lidiar con esos escritos. En otras palabras, algunos intérpretes dicen que el problema fue la actitud, la disposición o una actitud legalista por medio de la cual las personas estaban leyendo la ley. El profesor Duncan no está de acuerdo con esta interpretación. En este contexto, dice él, existen buenas razones por no interpretar así tes palaes didadeque, es decir, antiguo pacto. Primero, Pablo dice que en este pasaje que el Antiguo Testamento es algo que se puede leer. No es posible interpretar o leer un pensamiento o entendimiento legalista o una actitud o disposición de una persona. Solo se puede leer un libro. Parece que Pablo está señalando la Torá, es decir, los mandamientos dados por Dios por medio de Moisés, inscritos en piedra en los escritos de Moisés. Por lo tanto, entendemos que Pablo tiene en mente la administración de la ley bajo Moisés. Por eso, cuando Pablo dice antiguo pacto, no se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, está hablando específicamente acerca del pacto con Moisés. En otras palabras, ¿qué es el problema? Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué es el problema? ¿Qué pasa cuando leen la ley de Moisés? ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema aquí? Que es por obra. Ok, no están leyendo bien la ley, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que les falta ver? La gracia. La gracia, les falta ver la gracia. Es más, les falta ver que la ley en verdad y todo ese sistema de sacrificios tiene propósito de revelar a Cristo. No ven a Cristo. Solo lo que ven son reglas. Y tratan de obedecer las reglas para poder ser aceptados por Dios. Y por eso Pablo dice que de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El mismo velo, entonces que no ven a Cristo. Entonces hay que quitar, Cristo mismo tiene que quitar el velo. ¿No se dieron cuenta que primero fueron salvos? Primero Dios los salvó de los egipcios al pasar por el mar y después vino la ley.
no antes. O sea, ellos primero fueron salvados, y después como unas reglas de buen comportamiento y de santidad. Vino después, no antes. Primero fueron salvos, ¿no? Muy buen punto. Siempre hay que volver a estudiar el contenido de capítulos 19 y 20 de Éxodo, donde en verdad Dios mismo empezó con su redención poderosa y luego les dio la ley para que pudieran crecer en su salvación y no para ser salvos por la ley. Muy buen punto. Muy bien, vamos a ir adelante a otro texto un poco controversial. Es de Gálatas 3. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas 3:15. Dice: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aun en el caso de un pacto humano, nadie puede anular ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura nos dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia o a tu simiente, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Wow. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Eso aclara muchas cosas. Wow, está clarísimo. Muy claro. Porque muchos, para no entender esto, muchos teólogos van al pacto con Moisés y quieren quitarlo del sistema de la gracia. Pero no, solo Moisés, por medio del Espíritu Santo, enfatiza ciertas distinciones sin cambiar nada. Está bien decir que hay que obedecer la ley para poder manifestar que en verdad la gracia redentora está funcionando en usted, pero eso no cambia lo que Dios había prometido, la salvación por pura gracia, la justificación por fe, como Moisés, por medio del Espíritu Santo, había enseñado en Génesis, capítulo 15, versículo 6, prometiendo dar al Espíritu Santo, prometiendo que la gente pudiera tener una relación personal con Dios. Pero Moisés no cambió nada de esto. Pero también esta palabra, diadeque, en el versículo 15, en algunas versiones se traduce testamento y no pacto. Y yo examiné hasta 5 versiones. En la NBLA se traduce pacto. En la RBC se traduce pacto. En la NBI se traduce pacto. En la RBES se traduce pacto. Pero también en la BHTI se traduce testamento. Y ustedes saben que nuestro profesor, Ligon Duncan, no está de acuerdo que ninguna traducción que diga que diadeque deba ser traducido testamento. Y es interesante que en inglés también existe la misma controversia, pero no les importa tanto las versiones en inglés, por eso cité estas versiones en español. Muy bien, hay otro texto, examinamos un poco más cuidadosamente el versículo 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aun en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Y él está refiriéndose al pacto con Abraham, que es imposible cambiar.
Pablo está argumentando que las condiciones dadas en el pacto con Moisés no anulan las promesas de Dios dadas en el pacto con Abraham. Esta es una observación importante porque lo hace claro que el pacto con Moisés no reemplaza ni contradice el pacto con Abraham. Esto argumenta por la continuidad de la administración y el contenido entre los pactos de Abraham y Moisés. Muy bien, valdría la pena leer este párrafo en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 7, el párrafo número 5, dice así: este pacto era ministrado, hablando del pacto de gracia, de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Y vamos a ver que Pablo mismo hace estas distinciones, tiempo de la ley y tiempo, él usa la frase tiempo de la fe para referirse al Evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascal y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío, y todos señalaban al Cristo que había de venir, y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se llama el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vemos aquí es lo mismo que lo que está enseñando nuestro profesor Ligon Duncan, que cuando Dios le promete salvación, justificación, terreno, relación personal a Abraham, justificación por fe, el pacto con Moisés no cambia nada. Es más, el pacto con Moisés nos ayuda a entender la revelación por el sistema sacrificial, la revelación de Cristo mismo. Y en versículo 17 dice, lo que quiere decir, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente, hablando del pacto con Abraham. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. A referirse al pacto con Abraham, Pablo hace punto que el código legal de Moisés, dado en el monte Sinaí, no altera las promesas dadas a Abraham y a su simiente. Además, Pablo dice que si las estipulaciones por recibir la herencia que fue prometida a Abraham fueran modificadas por la ley de Moisés, entonces la promesa de Dios a Abraham hubiera sido contradicho. Por lo tanto, vemos en la perspectiva de Pablo una distinción entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés, pero no una contradicción y menos una anulación. Y Pablo hace dos acepciones negativas con respecto a la ley, hablando de la promesa de Abraham en Gálatas 3. La ley no invalida un pacto para anularla, versículo 17. La ley no es contraria a la promesa, versículo 21. Puesto que el pacto con Abraham implicaba una bendición prometida, la cual, según Pablo, es el don del Espíritu, y puesto que aquel pacto proveyó que su promesa fuera recibida por fe, y puesto que un pacto no puede ser modificado, entonces el pacto con Moisés no invalida por añadir una obligación legal como condición para recibir la bendición, el pacto de Abraham, ni anula la promesa inherente en aquel pacto. Tampoco el pacto con Moisés provee una manera alternativa para recibir la misma bendición.
¿ok? Muy bien. Vamos a examinar otro pasaje que está un poco largo, que habla de una alegoría, y vamos a ver si podremos entender el punto que Pablo da en Gálatas capítulo 4. No voy a leer todo, pero vamos a empezar a leer en versículo 21. Díganme ustedes lo que quieren estar bajo la ley. Ustedes entienden el problema de Pablo aquí, ¿verdad? Que él había enseñado pura gracia, y en su ausencia vinieron los judaizantes para insistir en que sus creyentes, sus discípulos, se circuncidaran y también empezaron a obedecer otras leyes ceremoniales de Moisés para ser justificados. Y Pablo dice, ¿por qué no les prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito, tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, vamos a ver si entendemos esta alegoría. El primer pacto es de la esclava, Agar. Es según la carne y resulta en esclavitud. La esclava, carne, esclavitud. El segundo pacto es de la libre, Sarai, según la promesa, y resulta en libertad. La libre, promesa, libertad. Esclava, según la carne, esclavitud. La libre, según la promesa, libertad. En esa sección Pablo está dirigiéndose a los judaizantes que no comprenden el uso de la ley y la administración del plan de redención. La evidencia, por creer así, que este es el contexto, es el contraste que Pablo hace entre la Jerusalén actual y la de arriba. Lo que sea el trasfondo de este contexto, la conexión entre la libertad, la promesa y el Espíritu es evidente en el pensar de Pablo. Pablo quiere que nuestro enfoque sea en la libre, en la promesa y en la libertad y en pura gracia. Muy bien. Hay otro texto, Efesios 2:12, que no es muy controversial. El texto dice, recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí también vemos el uso de adeque,
Pablo está hablando de los creyentes gentiles. A los gentiles Pablo les dice, recuerden que ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, vivían sin Dios y sin esperanza. Aquí pactos es plural, como ya hemos mencionado al principio de esta clase. Plural, así tal como en Romanos 9, podría referirse a los pactos hechos con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, renovados con cada quien. En este contexto son dos cosas que están enfatizadas a los gentiles por medio de la sangre de Cristo han llegado a ser los recipientes de las promesas de Dios, a las mismas promesas que Dios les había dado a Abraham y a sus descendientes. B, los judíos y gentiles han sido unidos en un solo hombre, una sola casa o familia, un solo cuerpo, un solo edificio, sean unificados. Eso es importantísimo, porque aquí Pablo otra vez lo hace bien claro, que las promesas de la gracia que Dios les dio a Abraham desde el inicio tenían la intención de ser aplicadas a todas las naciones del mundo, y todas las naciones por creer en el Mesías llegarían a ser parte del Israel de Dios. Muy bien, resumen, rapidito, no tan rápido. Resumen de lo que hemos aprendido en este panorama de Pablo. Pablo ve su ministerio, número 1, como el cumplimiento del nuevo pacto, profetizado por Jeremías en los capítulos 32 hasta 34 de Jeremías. Hemos visto en el Nuevo Testamento los cumplimientos de los pactos con Abraham y Moisés. También vimos en Lucas el pacto con David. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, dice Lucas 1:69. Los pactos con Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto en Jeremías han estado relacionados con la obra de Cristo. Pablo ve su ministerio entero como atado al nuevo pacto con Jeremías. 2. Jesús establece el nuevo pacto por su muerte, según Pablo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11:25. Es decir, que Jesús en su muerte sacrificial efectuó la relación con el nuevo pacto y con todas sus bendiciones, las que habían sido profetizadas por Jeremías. Según Pablo, Jesús establece el nuevo pacto y él, Pablo, es un ministro del nuevo pacto. 3. El nuevo pacto es el cumplimiento del pacto con Abraham, según Pablo. Pablo hace esto claro por identificar a Cristo como la simiente de Abraham, a quien fueron dadas las promesas, Gálatas 3:16. Esto también se ve en la naturaleza de la bendición prometida a Abraham en el ministerio del nuevo pacto. El pacto con Abraham incluía una bendición para las naciones, Génesis 12, 1-3. Y esa bendición, según el apóstol Pablo, es el don del Espíritu Santo, como Pablo da resumen de todas esas promesas en Gálatas 3, versículo 14. El ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu Santo es basado en la promesa del Espíritu, la cual es la promesa que Dios le dio a Abraham, Gálatas 3:13 y siguiente. El apóstol Pablo, número 4, usa la idea del pacto para estructurar su presentación de la historia redentora. Para Pablo existen el antiguo pacto y el nuevo pacto. 5. Eso no es la única manera que Pablo estructura la historia de la redención. Ustedes saben que hemos estudiado esto en clases anteriores, que Pablo también distingue entre Adán y Cristo, otra manera en que él estructura la historia de la redención. Romanos 5 y 1 a los Corintios capítulo 15. También Pablo distingue entre antiguo pacto y nuevo pacto.
también usa esta frase, este lenguaje, antes de que viniera la fe y después de que llegara la fe, para distinguir entre antiguo pacto y nuevo pacto. Pero Pablo también usa otras frases. Pablo no designa las varias administraciones del desarrollo del pacto de gracia como pactos, pero se refiere a ellas por implicación. Aquí están otros paradigmas o otras terminologías que Pablo utiliza para estructurar la historia de la redención. Ya hemos visto antiguo pacto, nuevo pacto. Hemos visto lo que Adán contribuyó, pecado y muerte, y lo que Cristo contribuyó, vida y justicia. También hemos visto que Pablo usa este lenguaje para distinguir entre los pactos antes de que llegara la fe o el evangelio, después de que llegara la fe, el evangelio. Cuando Pablo habla acerca del pacto con Moisés, se refiere a este pacto como antes de que llegara la fe, o el entendiendo completo del evangelio. Se refiere a Abraham, quien vivió antes de Moisés, como el paradigma para la fe que ha venido ahora en la temporada de los cristianos. Es otra frase que usa para estructurar la enseñanza de los pactos. Cuando Pablo usa el término antiguo pacto, normalmente se refiere a la Torá, los escritos del pacto con Moisés. Cuando Pablo usa el término nuevo pacto, él quiere decir el pacto establecido por Cristo, pero también con referencia a las promesas en los profetas de Jeremías y Ezequiel. Principalmente son dos administraciones redentoras. El anterior fue temporal, que se llama el antiguo pacto. La última es permanente y fue iniciada por Cristo y que se llama el nuevo pacto. Dentro de la historia de la redención, en la administración antigua, Pablo ve una distinción entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Pablo enseña que el pacto con Abraham es caracterizado por promesa y el pacto con Moisés es caracterizado por ley, pero sin anular, ni cambiar, ni contradecir. Pero no solo enfatiza discontinuidad entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés, Pablo enfatiza ambas, discontinuidad y continuidad entre estos dos pactos. Y ya como ya hemos mencionado en esta clase, aún en el pacto con Moisés, Dios empieza acordándoles a los israelitas que habían sido redimidos por su brazo fuerte, y por eso Él les exige la obediencia a la ley. Algunos pasajes, por ejemplo, Romanos 11, 27, Pablo enfatiza la iniciativa soberana de Dios. También enfatiza el perdón de los pecados. Pablo afirma la elección histórica de Israel y afirma que las promesas dadas a Abraham no son dadas a los hijos de la carne, sino a los hijos de promesa. Todos los usos del término diadeque en los escritos de Pablo sugieren que es correcto traducir diadeque como pacto y no última voluntad o testamento. El único pasaje bajo discusión es Gálatas 3:15, pero en los demás pasajes todos los teólogos, todos los comentaristas están de acuerdo. La traducción correcta es pacto.